Saludos artistas, soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a hacer la review de la primera temporada de la serie 1899, que podréis encontrar en Netflix. Creada a partir de los coautores y pareja Jean Fiest y Baran Buodar, quienes nos deleitaron previamente con su laureada Dark, nos introducen en una nueva historia llena de misterios y simbolismo. La serie nos coloca a finales del siglo XIX, en un barco llamado Kerberos, donde una tripulación de multitud de nacionalidades se disponen a viajar a América. Este barco pertenece a la misma empresa naviera que un barco desaparecido misteriosamente llamado Prometheus. Nuestra protagonista, Maura, interpretada por Emily Brecham, parece estar dispuesta a descifrar el enigma detrás de la desaparición, pero nada es lo que se intuye en este inquietante viaje. Inevitablemente, cuando uno aborda esta serie tiene como brújula principal la serie The Dark. Curiosamente, los showrunners tratan a Dark no como una sombra a su espalda de la que tienen que huir, sino como un refugio en el que guarecerse, algo que puede ser un arma de doble filo. Las expectativas, que por inercia se convierten en metas a alcanzar e incluso rebasar, es algo que pueden sufrir público y artista. Sin embargo, al mostrar una atmósfera similar en intención y aspecto, el espectador fiel se sentirá arropado, mientras que los creadores se sentirán cómodos al transitar parajes conocidos. Uno de los grandes peros a este respecto es que innovar sobre terreno yermo es más difícil y sorpresivo, pero hacerlo sobre terreno trabajado deja la sorpresa a un lado y se espera más profundidad, mayor madurez y sobre todo que no se repitan. Puede que lo logren, aunque enfrentarse a la madurez de Dark es cosa cuanto menos complicada. En Dark se construye toda una infraestructura intrincada y se introduce el elemento de la ciencia ficción no como un artificio, sino para utilizarlo como un medio por el que poder explorar a los personajes. Los personajes son el centro de la historia y todo lo que hay a su alrededor son más bien herramientas para desarrollarlos. En 1899, quizás en un futuro se logre acceder a este estadio, pero pese a la revelación del último capítulo que me reservo para no inducir a vuestro reproche por spoiler, debido a que en 1899 los personajes no parecen estar conectados en sus respectivas historias previas, la empatía por muchos de ellos se diluye y no se sustentan unos a los otros como sí sucedía en Dark. Es cierto que aquí tenemos una protagonista en la que se ahonda con mayor insistencia y en ocasiones acierto, pero la serie intenta plantearnos un protagonista coral, que es la tripulación escogida por el guión. Cada capítulo comienza con el punto de vista de uno de los personajes, repitiendo el mismo recurso que, pese a hacerse pesado, después esa misma pesadez tiene una pretensión narrativa en sí misma, y que espero tenga más peso y sentido en posteriores temporadas. Quiero recomendaros que su visionado se haga en versión original, y es que al tener personajes de múltiples nacionalidades, en castellano se ha traducido todo al mismo idioma y se pierde la conexión más instintiva y sustentada en las interpretaciones de los actores y actrices que puramente comunicativa por el lenguaje. Uno de los fuertes de la serie lo encontramos en la atmósfera construida. Hay muchos elementos que brillan con luz propia en este sentido, sin ir más lejos, el propio barco, que toma casi entidad de personaje en sí mismo. Y es que aquí el barco, al igual que en Alien, tiene una naturaleza más de cárcel que de otra cosa. Es al mismo tiempo el único medio de sobrevivir y el villano de la serie. Y no es solamente el barco, sino la idea del barco, de la isla en el mar, de la que uno no puede huir, pero cuyos peligros le obligan a no quedarse. El otro gran elemento es el apartado técnico, empezando por el visual, decir que los decorados están muy bien construidos, con un aspecto steampunk que todo amante de Dark esperaba encontrarse, aparatos mecánicos de ciencia ficción accionados por resorte, arcos voltaicos y una sensación de tiempo difuso.
Con unos fondos acuáticos sin cromas, sino con falsos decorados digitales, lo que serían unas pantallas gigantes que rodean el decorado, haciendo de su aspecto algo entre inquietante y artificial, que se acopla muy bien con la parte onírica de la historia. En la banda sonora he tenido sentimientos encontrados, porque mientras que gran parte del tiempo nos volvían a generar angustia y desasosiego con esa música llena de exhalaciones propias de quien corre por su vida y que tanto me gustaron en Dark, por otra parte, en momentos climáticos o de cliffhanger, en momentos de peso narrativo, decidían encender el Spotify y dejaban sonar música de rock de los 70 y 80 que encajaba en el contenido de la canción con respecto a lo que se estaba contando, pero que desentonaba enormemente con toda la atmósfera previamente construida. Hay varios motivos por los que creo que decidieron hacerlo, más allá de que la canción se utilizara como un elemento de énfasis en cuanto al suceso destacado, diría que se buscaba ese contraste con la atmósfera para dar esa sensación de artificio en el que se termina por incidir, y no solo respecto a la atmósfera, sino al mismo tiempo en el que se ambienta la historia, pues no había mucho rock en el siglo XIX. El último gran constructor de la atmósfera es, sin duda, el guión. Sí, quizás debido a que fui un enamorado de su titánica obra predecesora, esperaba más, y no en cuanto a la historia en sí misma, sino a su desarrollo. Esta serie, al igual que con Dark, se encuentra sustentada sobre tres grandes pilares, como son el terror, la ciencia ficción y el misterio. En cuanto al primero, creo que es el que mejor está construido. Hay varias escenas de terror psicológico e incluso de terror de monstruos que son dignas de alabar. El primer viaje por el Prometheus, la caída de la consciencia de la tripulación o el propio elemento oscuro que nace de las paredes y cómo influye alguno de ellos, están contados de manera magistral, sin necesidad de repetir recursos y a su vez sin inventar nada nuevo. En este sentido, la serie es muy consciente de su atractivo, se toma en serio a sí misma y por ese motivo lo hace el espectador, que al verse inmerso gracias al conjunto de sus elementos atmosféricos, cae irremediablemente en las garras de la tensión. Con respecto a la ciencia ficción, creo que en esta primera temporada solo se ha rascado la superficie, como descubriréis en el último capítulo, pero los elementos mostrados son atractivos y dan un abanico enorme de posibilidades para futuras temporadas. Sin embargo, en el tercer pilar, el misterio, creo que se ha explorado de forma equivocada. Me temo que se han excedido en los ingredientes misteriosos, y es que cuando se revela un misterio, el espectador se queda con ese misterio en la recámara para poder rellenar el puzzle con la resolución del mismo de forma inconsciente. Pero cuando las incógnitas se acumulan de forma constante sin que apenas se resuelva nada de lo previamente planteado, el espectador se pierde, se aburre y por último mira el móvil para ver quién le ha hablado por WhatsApp. Estoy seguro, conociendo a los creadores, que si no todos, gran parte de los misterios serán resueltos, pero es inevitable preguntarse si el público aguantará tirando del carro hasta entonces, o lo que es más importante, si cuando se hagan las revelaciones, el público las tome como tal, al estar saturados de incógnitas y no sabiendo identificar la revelación como lo que es. Y es que la serie está plagada de red herrings, la conocida como pista falsa, que nos hace que creamos algunas premisas para destapar la verdadera realidad tras la cortina planteada desde el guión. Esto, si se hace con mesura, puede funcionar muy bien, pero es una herramienta muy peligrosa, pues hay muchas maneras de que termine siendo un desastre. Por ejemplo, el público se puede sentir engañado y confundirla con un MacGuffin usado de forma errónea, o lo que es peor, con un Deus Ex Machina que termina por arruinar la resolución de la trama. No basta con hacer aparecer el artificio de la falsa relevancia, sino que hay que ofrecer una explicación sólida de la naturaleza de esa artificiosidad.
También puedes confundir a cierta cantidad de público no acostumbrado a narraciones complejas y que terminan por renunciar a intentar comprender lo que la serie da como obvio, pues nadie quiere sentirse tratado como un idiota. El arma de Chekhov, que no es otra cosa que todo lo que aparece en escena debe tener relevancia, y que en cine se traduce como todo lo que tiene su propio plano detalle tiene que tener relevancia, aquí hay momentos que se tambalea. Todo parece tener un simbolismo secreto detrás, y por tanto, todo es susceptible de no tenerlo, y lo que lleva a los planos detalle de los objetos a perder su entidad narrativa. No sabes si se ha hecho porque es importante, porque lo será, o porque es una trampa para hacerte creer que lo es o lo será. Esto en contadas ocasiones promueve al espectador a estar atento, fomenta la expectación por el descubrimiento y la ovación cuando se descubre. Sin embargo, en exceso merma esa expectación, lo vuelve apático y se resigna a tener que estar perdido, sin alicientes por encontrar el camino. Sin duda, por ahora ha marcado un claro camino para convertirse en la gran heredera de Lost, de cuyo final espero que no hayan tomado nota. Pero tengo que recordar que no estamos en los tiempos de Lost, donde el catálogo al que podíamos acceder era limitado y que todos seguían el misterio por participar en la conversación. No, ahora hay cientos y miles de productos de gran calidad y la tolerancia del espectador es limitada, pues no duda en abandonar una serie que no le ofrece aquello que busca. Y sí, tanto Dark como 1899 son series que le exigen bastante al espectador, le exigen atención, enfrentarse a una narración madura y que se construye con tiempo. Con Dark mereció la pena la espera y el esfuerzo. ¿Lo merecerá con 1899? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora tiene una sólida base sobre la que construir, un espectador que en gran medida ha comprado el misterio sin resolver debido a la herencia nada desdeñable de Dark. Esperemos que el misterio se mantenga, pero sobre todo, que se resuelva y que el chicle no se alargue durante demasiadas temporadas, pues hasta las mejores incógnitas pierden peso cuando nadie les presta atención. Y ahora, contadme, ¿cuál es vuestra opinión de la serie? ¿Creéis que es digna sucesora de Dark? ¿Aún le queda desarrollo para lograrlo? ¿O ni tan siquiera tenéis fe de que logre alcanzarla? Dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.